Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Después del Closet. Estoy muy contento en esta ocasión de compartirte esta entrevista con Carlos Armando Aguilar. Es una persona que a su corta edad ha logrado bastantes cosas y que estoy muy inspirado por esta conversación que tuvimos. Y uno de los aprendizajes muy grandes que tenemos es que realmente tienes que tener la disciplina para poder cumplir tus sueños. Carlos Armando, nuestro invitado de hoy, es un especialista en marketing con más de 8 años de experiencia en sectores como retail, educación y comercial. Graduado de la Escuela Bancaria y Comercial, complementó su formación en The American Business School of Paris, enfocándose en marketing digital y luxury brands. Actualmente trabaja como especialista en marketing y comunicación en Walmart de México y Centroamérica, liderando iniciativas en redes sociales, diversidad, equidad e inclusión. Así que con este gran currículum tengo la fortuna también de presentarte esta inspiradora historia que espero que te guste tanto como a mí. Y sin más spoilers, vamos con el episodio y arrancamos motores. 3, 2, 1, take off. Hola, soy Edgardo Jaque y quiero invitarte a este tu podcast para que hombres queer, aliados y cualquier persona LGBTQ+, tengamos carreras profesionales mejor elaboradas a través del empoderamiento gay. Descubramos juntos el universo después del closet. Bienvenido, humano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a la hora que estés escuchando, viendo este episodio de tu podcast Después del Closet. El día de hoy pues tenemos aquí un invitado de lujo, aquí a Armando Aguilar, que está con nosotros para poder hablar, como siempre, de estas historias personales a través de esta historia de la comunidad LGBTQ+, para justo poder tomar tips, tomar notas, inspirarnos y cualquier historia que te pueda ayudar a ti en tu camino personal y profesional. Así que bienvenido, Armando. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con todos ustedes, de la invitación. Me encantan estos espacios, entonces estoy seguro de que vamos a tener una conversación muy padre y que les va a interesar muchísimo, así que no se la pierdan. Buenísimo. Pues vamos de inicio con una pregunta, que es una pregunta como de calentamiento simplemente, ¿no? Vamos a comenzar con esta cuestión que dice, si tuvieras la oportunidad de viajar al futuro o al pasado, ¿a dónde irías y por qué? Ay, qué complicado, porque creo que el pasado nos genera como mucha nostalgia y el futuro mucha ansiedad. Entonces creo que ninguno de los dos sentimientos es algo que me agrada. Creo que me gusta muchísimo más disfrutar del presente. Pero si tuviera que tomar una decisión, definitivamente sería el pasado, porque no me quisiera como arruinar lo que me espera, ¿no? Siempre me parece como muy emocionante el que va a venir. Entonces creo que al pasado, y sería como para revivir ciertos momentos padres que tuve en mi vida. Muy bien, buenísimo. Me encantó esa respuesta. Nunca había escuchado a alguien que también dijera acerca del presente. Creo que es muy importante también siempre aprovechar el momento presente. Vamos a regresarnos al momento actual, vamos a regresarnos a esta etapa. Y me gustaría iniciar, ahora sí de lleno, ¿con qué letra de la comunidad te sientes más identificado? Con la G. Con la G. Gay. Muy bien. Y en esa experiencia que has tenido, digo, por ahí escuché que te sacaron del closet a los 13 años. Sí. Cuéntame. Pues la verdad es que en ese momento sí fue algo como muy traumático. Ajá. Sobre todo porque no es que me hayan sacado. Bueno, sí, me sacaron con mis papás, pero yo decidí salir con la sociedad. Entonces Buenísimo. fue como un mix ahí, la verdad es que bastante interesante porque tuve una pareja que fue mi primera pareja y yo me sentía como muy listo para demostrarle al mundo quién era. Entonces, muy inocentemente, pues yo publiqué una foto en Facebook, que era cuando estaba como en su auge, apenas despegando las redes sociales, y Facebook, que fue como una de las primeras. Y una amiga de mi mamá se le ocurrió mandarle como el screenshot y pues preguntarle que qué onda, ¿no? Yo creo que en ese momento apenas empezaba a visibilizar, entonces no era tan normal como hoy. Y pues a mis papás les sacó muchísimo de onda, ¿no? Sobre todo creo que mi mamá tomó pues una conducta como un poco enojada o agresiva para ese momento. Y pues la realidad es que me causó mucho conflicto con ellos como lidiar con esa situación. Incluso recuerdo perfecto que hubo un tiempo que, o sea, pasó y como a las 2 semanas ya era verano de la escuela y me dijeron, oye, pues te vas a ir con tus abuelos a Estados Unidos durante todas las vacaciones
y pues ya, ¿no? Entonces como que para mí prefirieron como alejarme en ese momento como para no sé si procesar la noticia o qué, para no estar como tan cerca de mí. Y pues sí fue algo muy complicado porque por un lado me sentía yo muy listo de decirle a todo el mundo como de me identifico como gay y a mis 13 años pues fue algo creo que muy difícil de procesar y también como que no ayudó mucho en casa. Pero al día de hoy te podría decir que creo que hay experiencias peores, ¿no? Y eso me ha como que permitido valorar mucho el hecho de que pues yo sigo, o sea, con mis papás generamos un vínculo cada día mejor. Entonces como que sí fue algo que no me hubiera gustado que fuera de esa manera, pero hoy en día tampoco es que lo vea como pues algo, no sé, como... Sí, no lo cambiarías, pues. O sea, Exacto, sí. exacto. O sea, creo que tuvo que pasar así para poder aprender lo que he aprendido a lo largo de todos estos años. Muy bien, excelente. Entonces, ¿actualmente tienes una muy buena relación en la cuestión de tu orientación con tus padres? Pues fíjate que es complicado, o sea, no creas que de estos años para acá, uy, no, o sea, se capacitaron y ya son las personas más abiertas, pero siéndote súper sincero, nunca he recibido un acto discriminatorio de ellos o una burla, una crítica, ¿no? No son los papás más abiertos y que digan así, mantengo la bandera con orgullo y defiendo a mi hijo, pero tampoco han sido unos papás exclusivos, entonces... Creo que la relación que hemos formado al día de hoy a mí me permite vivir bastante bien y ellos también. Yo creo que en un futuro me gustaría que eso cada vez fuera como más cercano o este tema fuera como menos cerrado. Pero al día de hoy creo que vamos lentos pero seguros. Lentos pero seguros. Sí, creo que es un camino que se va construyendo con el tiempo, pero como bien lo dices, dentro de todas las posibilidades, o sea, es una posibilidad muy buena, ¿no? Es como todavía a lo mejor no estás en el lugar donde quieres estar, pero en algún momento a lo mejor, digo, no sé si ahorita tengas pareja o estás casado o no, pero yo creo que muchas de las personas, por ejemplo, he ido a algunas bodas de parejas homosexuales y pues me platican, ¿no? Cómo fue el proceso y dicen, pues es que sí, al principio pues no lo aceptaban, luego era difícil y luego para mí un momento muy bonito de las bodas es cuando ves a los papás ahí, ¿no? Sí. Y o sea, es como, sabes la historia que hay detrás y están ahí celebrando y está la mamá y todo lo que a veces nos cuesta para llegar a ese punto no lo vemos, pero creo que con el tiempo podemos llegar a ese punto. Exacto, o sea, justo acabo de ir a una hace como 6 meses. Nunca había ido a una, entonces siempre la había visto como a través de TikTok, Facebook y así. Sí. Es súper impactante Sí. y justo por lo que acabas de decir, a mí me sorprendió mucho ver a porque eran dos amigas. Ajá. Y me sorprendió mucho ver a los papás como ahí presentes, apoyando como súper orgullosos, que en mi cabeza como que todavía no conceptualizo una idea así en mi boda. Me encantaría casarme, sí me gustaría muchísimo y obviamente me encantaría que estuvieran mis papás. Y yo creo que es justo eso de lo que te decía, ¿no? Como espero en algún momento estar en ese punto ya como de realización en ese sentido de decir, bueno, mis papás están aquí y respaldan todo lo que soy, ¿no? Y pues sí, creo que es poco a poco, o sea, para mi historia, porque sé que cada una tiene historias diferentes y seguro ustedes lo sabrán por allá. Pero bueno, vamos lento pero seguros. Muy bien. Y de esta etapa que me gusta mucho cómo lo tienes dimensionado, ¿no? De tal vez no te hubiera gustado que hubiera sido así, pero ya estabas tú listo. ¿Cómo fue tu proceso anterior a esos 13 años? No sé si fue a los 10, 11 o en qué momento tú, por ejemplo, te diste cuenta de que no eras heterosexual, sino que... Pues yo no sé qué pienses tú, pero yo creo que nacemos así y siempre he tenido como ese concepto en mi cabeza porque recuerdo que desde muy chiquito sentía como atracción. En ese momento obviamente yo creo que no sabía que era atracción, pero sentía como una afinidad y cercanía como a los hombres y también como que siento que mi estilo de vida o mi parte social se inclinaba mucho como a esa parte también, ¿no? Digo, no estoy generalizando porque yo sé que cada persona lo vive de diferente manera, pero sí, yo, totalmente. por ejemplo, tuve muchísimas amigas y era como más afín a sus mamás, ¿no? Entonces como que sentía mucho más esa cercanía y confianza con un grupo de niñas que con un grupo de niños, ¿no? A mí me costó mucho trabajo cuando estaba chico, esta parte, por ejemplo, de los deportes y como convivir, ¿no? En un equipo de fútbol y todo eso, porque odiaba realmente, ¿no? Me acuerdo que mi mamá en los veranos me metía como a estos como campamentos de verano. Ajá. Y como eran muy deportivos, o sea, odiaba entrar a nadar porque, no sé, ni siquiera recuerdo por qué. Yo creo que tan bloqueado lo tengo de mis recuerdos.
Pero yo mojaba el traje de baño y la toalla y me escapaba para no hacerlo, ¿no? Entonces como que hoy en día digo, son cosas como que tuvimos que vivir de pequeños como para irnos dando cuenta de cuál era nuestra sexualidad. O bueno, en mi caso fue así, ¿no? Ujú. Y pues ya cuando lo descubrí, que fue a los 12 años, 12 y medio, que entré a primero de secundaria, pues literal lo descubrí con un beso así robado y dije, Qué wow, fuerte, ¿no? sí. Dije, se sintió demasiado, o sea, algo que no había sentido nunca, porque ya había tenido novias. Ujú. Entonces no es que fue mi primer beso en la vida, más bien fue mi primer beso con un hombre, ¿no? Ujú. Y para mí fue una explosión como de emociones internas. Entonces, creo que fue una etapa un poco complicada en el hecho de lidiar contigo mismo y con la sociedad, porque te digo, no estaba nada preparado para todos esos entornos sociales donde te sientes muy presionado, pero al final creo que fue como esa manera como lo fui descubriendo. Sí, no, y también estoy totalmente de acuerdo en que yo también creo que se nace como tal, ¿no? Hay bastantes teorías, bastantes estudios. Creo que también en la forma de cuando uno trabaja en el activismo de alguna forma, ¿no? El laboral, personal, activismo político, siempre es mucho más sano verlo desde ese punto porque ayuda mucho a las personas a comprenderlo mejor, ¿no? Y tal cual, digo, el ejemplo más puntual es los heterosexuales no deciden ser heterosexuales, ¿no? Y vamos a otros países en Rusia, Exacto. en otros lugares que es... O sea, si la gente decidiera la orientación, pues probablemente en algún momento de nuestra vida hubiéramos decidido otra cosa, tal vez más sencilla, pero ya después de comprenderlo, de vivirlo, vemos que ese era el mandato divino, si lo queremos poner así, ¿no? Y justo lo platicaba en un podcast, ¿no? Como de, ¿qué pasaría si tuvieras la decisión, ¿no? Ujú. O sea, si hoy en día te dijeran, ¿lo cambiarías? Fíjate que hace unos años yo hubiera dicho que sí. O sea, porque realmente no es que para mí, yo no tengo una historia de vida trágica donde diga, o sea, fue súper difícil para mí, la verdad es que no. Pero creo que obviamente la vida te llevaría por un camino mucho más sencillo si fueras parte de la mayoría, ¿no? Entonces... o sea, antes pensaba eso, pero hoy en día te podría decir que no. O sea, creo que no cambiaría mi historia porque me ha ayudado a entender muchas cosas de vida, o sea, lejos de una sexualidad, como de vida personal, que creo que si no tuviera esta atracción por hombres, no hubiera descubierto. Entonces, creo que también eso lo agradezco mucho. Sí, o sea, creo que también nos ayuda mucho a ver otras formas. Entonces, creo que para mí también el hecho de poder tener esta experiencia homosexual o ser gay como tal, o sea, te rompe la principal idea de cuando naces y que te van construyendo de que es que debes de ser un hombre heterosexual y cuando te das cuenta que no lo eres y eres algo más y eres diferente, o sea, como que este rompimiento te ayuda mucho a poder irte por otros caminos, ¿no? Y en esa otras formas de ver la vida creo que también podemos lograr bastantes cosas. También por acá, digo, que tienes tu edad, tienes tu edad abierta en tu Instagram, entonces si me permites decir tu edad. Adelante, adelante. O sea, digo, que realmente yo te admiro bastante, que tienes 26 años solamente y has logrado bastantes cosas, has viajado a muchos lugares, has estado también trabajando en empresas grandes, que ya las presenté al inicio de este podcast. Y también digo, pues eres profesor, ¿no? También Sí. por ahí estaba escuchando que actualmente eres profesor de la Universidad Panamericana y también de tu alma mater, ¿verdad? Sí, justo de la EBC y de la UP. Ujú. La verdad es que creo que es una responsabilidad muy grande. Nunca creo que dimensioné el impacto que podía tener yo al estar frente a un grupo, porque desde muy chico me encanta la parte de enseñar. Obviamente no con una metodología y ser profesor un título, ¿no? Pero siempre buscaba cómo enseñar, ¿no? Ujú. Me acuerdo perfecto de un compañerito que tenía en la primaria, que no sabía leer, ¿no? Entonces cuando llegamos así el primer día y nos piden como abrir los cuadernos, y bueno, los libros, y nos van pasando uno por uno para leer partes del texto, él se quedó como friqueado, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto que terminando la clase le dije, pues si quieres yo te enseño cómo a leer, ¿no? Y fue así como aprendió. Entonces para mí, como que la enseñanza es algo que creo que es nato ya desde que nací y me gusta mucho compartir porque ser un profe joven, y es algo que les digo a mis alumnos, me permite mucho entender cómo viven ellos su realidad hoy en día, ¿no? Y antes me daba mucho miedo presentarme. El primer día era pánico para mí porque yo decía, la cara con la que me ven es como de, ¿qué me va a enseñar, no? Sí, parece que tiene nuestra edad. Y el primer día que me presenté en la UP ya presencial, porque empecé dando clases en línea en la pandemia, pero ya cuando fuimos presencial me confundieron con un alumno más. Entonces yo dije, ¿cómo me voy a parar al frente
O sea, ellos ya piensan que soy uno más, ¿no? Y ahora cambiarles el chip, voy a estar aquí enfrente. Fue fuerte, pero han sido semestres tan buenos y donde la retroalimentación de mis alumnos es como gracias porque más allá de la parte técnica o académica que nos dejaste, nos llevamos una parte personal y de aprendizaje como personas y eso es como realmente me gusta impactar, ¿no? O sea, lo técnico al final lo van a aprender de cualquier manera, De cualquier, ¿no? así. Pero que te puedas llevar algo a nivel personal de un profesor, para mí es la magia de la educación. Creo que eso es lo más bonito que tiene la educación. Totalmente. Y creo que ahorita hay muchos profesores que se están dando de golpes en es que no entiendo a la generación Z, a las nuevas generaciones, pero tú viniendo de ahí mismo es como sabes cómo llegarles, sabes cómo piensan, sabes también que creo que a veces escucho ciertas pláticas en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, estaba el otro día en el gimnasio y estaba escuchando unos profesores que se veía pues que ya tenían cierta edad y había muchas quejas sobre ciertas cosas, ¿no? Sobre pronombres, sobre que no sé qué, sobre mi salud mental y yo ha sido más como retorciéndome escuchándolos, pero creo que al final de cuentas siempre es como aceptar que pues así es la vida, ¿no? Y ahorita hay entrevistas también de los 60, 70, como cada generación siempre dice, ¿no? Hay cambios que se van haciendo, hay cambios que tienen que suceder y creo que, digo, siempre lo que tú tienes es, además del conocimiento que cualquiera se los puede dar, también es la forma de cómo tú lo puedes aplicar. Y ¿qué dirías que es lo más importante para las nuevas generaciones? Vamos a suponer ahorita las que están entrando a la universidad, ¿qué es lo más importante que deben de aprender? Yo creo que algo vital, o sea, que tendría que suceder es cómo adoptar la inclusión en su entorno social, ¿no? O sea, por ejemplo, yo trato siempre de abrir mis clases con cómo te gusta que te digan y cuál es el pronombre con el que te identificas, ¿no? Muy bien, ¿eh? Y es algo que justo lo aprendí porque tuve un alumno no binario, ¿no? Y entonces fue como un shock, o sea, para mí, persona en la comunidad, porque no sabía cómo conducirme. Y eso es válido, y creo que me gustaría decir eso frente a la cámara. No está mal el no saber cómo actuar frente a una persona de la comunidad LGBT. Creo que existen los sesgos inconscientes y es válido reconocer que tenemos algunos, pero siempre capacitándonos, informándonos y educándonos vamos a lograr generar un impacto positivo. Y creo que fue lo que hice, ¿no? O sea, me capacité, me eduqué en esos temas y entonces dije, bueno, creo que mejor voy a empezar mis semestres diciendo cómo quieres que te diga y cuál es el pronombre con el que te identificas. Y eso ha abierto mucha brecha dentro del salón de clases. Y creo que es un tema... Porque más allá, para mí la inclusión no solamente es la comunidad LGBT, sino también es personas con discapacidad, no discriminación, equidad de género, ¿no? O sea, son muchas otras cosas por las cuales yo hoy en día lucho y me he vuelto activista porque creo que todas estas minorías tienen un lugar en la sociedad. Entonces me gustaría que mis futuros alumnos sean esas personas que abren esos espacios, ¿no? Una vez estaba diciendo a alguien que me pareció muy importante. Nosotros podemos estar hablando de estos temas 20 horas porque nos encantan, nos apasionan. Pero ¿cómo hacemos para que estas conversaciones que estamos teniendo aquí lleguen a personas que no son parte de la comunidad o que no son aliados, ¿no? Y un ejemplo que dijeron fue, me encantaría escuchar en algún momento a un hombre hablando mal de una mujer en un vestidor y que ese otro hombre que haya escuchado, se haya capacitado, tenga la capacidad de poner un alto frente a esos comentarios y hacerle ver que está mal, ¿no? Porque es algo que pasa, por ejemplo, mucho entre grupitos de amigos, hablando de equidad de género, y cómo a través de estas pláticas o de estos conversatorios ellos pueden llevar ese mensaje a esos rincones donde no llegamos nosotros, porque son personas cerradas a todos estos temas. Entonces creo que básicamente lo que me gustaría es que mis alumnos se convirtieran como en esos voceros de la inclusión. Qué padre y qué gran labor, porque al final... Creo que es una gran responsabilidad establecer qué mentes van a ser o qué perspectivas van a tener las personas que van a estar, construyendo este mundo y creo que es algo como muy interesante, como bien lo dices, siempre algo en este camino de la inclusión. Si bien nosotros tal vez empezamos por la parte LGBTQ+, siempre se empiezan a conectar las demás cositas y empiezas a hablar de los demás, equidad de género, neurodivergencias, discapacidades diferentes. Y esto creo que también algo interesante e importante es que ayuda a todas las personas, no solamente a las personas parte del colectivo, parte de estas minorías como tal,
hablando un poco más en el tema empresarial, ¿no? Hablaba con un amigo hetero, pues, tal cual, ¿no? O sea, que no era parte de la comunidad LGBTQ+, pero me decía de, oye, es que sí, la neta, cuando estábamos en la agencia trabajando juntos, que era una agencia que usualmente las agencias creativas son conocidas por ser más abiertas, ¿no? Ya llegas de lleno, ha sido un espacio seguro para muchas personas de la comunidad, todas las industrias creativas, pero sí me decía cómo era la diferencia para él como hetero el hecho de estar ahí, porque él también se sentía que no pasa nada, ¿no? Como que te hacen más, te encuentran el valor humano, el valor personal, el valor individual, y creo que hablar de estos temas, al final de cuentas, nos beneficia a todos, ¿no? Sí. O sea, creo que más allá de una etiqueta, tendría que ir por delante tu talento y tu persona. O sea, lo que eres, ¿no? Porque así es como vamos impactando en la vida de las personas. O sea, yo no llego a un espacio público y me presento como gay, ¿no? Entonces, creo que no tendríamos por qué ir etiquetando a las personas, ¿no? O una persona con discapacidad motriz no va a llegar y va a decir, no, soy una persona con discapacidad motriz. Entonces, creo que más allá tendremos que ver cómo valorar la esencia de las personas. Eso es como algo que me gusta mucho. Siento que todos somos como almas libres que van por ahí buscando impactar positivamente a la gente. O es como me gustaría concebir como mi concepto de sociedad. De sociedad. Muy bien. Y, a ver, ahorita que también estamos hablando de temas de inclusión, me gustaría también preguntarte de tu experiencia, que tengo entendido que llevas 2 años en Walmart de México y Centroamérica. Más. ¿Más? ¿Cuánto llevas ya? Voy a cumplir 4 años. 4 años. 4 años. Muy bien. Sí. O sea, ¿cómo fue tu entrada? O sea, ¿planeaste estar ahí? ¿Cómo le hiciste para entrar a ese puesto? Bueno, terminando la universidad, hice un programa de trainees. Bueno, o sea, hice todo el proceso para entrar a un programa de trainees de Grupo Modelo y estuve trabajando ahí durante unos meses en pandemia, porque yo me gradué en pandemia. Entonces, fue una época y un año muy, muy, muy complicado, pero a pesar de todo eso, bueno, fui seleccionado en el programa. ¿De cuántos? 4,000 aspirantes. De 4,000 aspirantes. Sí, solamente nos quedamos 10. Y la verdad es que fue algo de lo cual me siento muy orgulloso porque fue un proceso como de 5 meses. O sea, miles de pruebas en plena pandemia. Entonces estuvo bien complicado, la verdad, entrar. Pero bueno, ya estuve ahí dentro y yo ya había hecho una aplicación para Walmart antes de entrar a Grupo Modelo, pero no me había quedado. Y la reclutadora me dijo, oye, les gustó mucho tu perfil, pero para esta posición no embona, pues la verdad es que lo que tú eres, ¿no? Entonces, si me permites, lo quiero guardar. Y pues te marco en otro momento si se abre una oportunidad. Y yo dije, ay, seguramente es el típico mensaje de reclutador de, oye, te llamamos cuando hay una oportunidad y pues nunca pasa, ¿no? Y pues sorpresa, como a los 4 meses me marcan, yo venía de firmar mi contrato ya temporal, fijo de Grupo Modelo, y me marcan y me dicen, oye, estamos buscando una persona que innove el formato de Bodega Aurrerá en temas de comunicación e imagen, ¿no? Estamos haciendo una expansión bastante grande y pues queremos a alguien que pueda simplificar los procesos y comunicarlos de una mejor manera a las tiendas. Y entonces yo dije, wow, o sea, como que me senté en el reto y dije, qué padre impactar, porque son más de 2,000 tiendas en México. Entonces yo dije, qué padre impactar de esa manera pues a las personas, ¿no? Entonces, bueno, hice el proceso y me seleccionaron, entonces tuve que dejar mi programa de trainees. Pero no me arrepiento porque la verdad es que te podría decir que estoy en una empresa muy padre, es una empresa muy buena que adopta muchísimo la inclusión, tiene muchas políticas de diversidad, equidad e inclusión y que literal, o sea, un claim que ellos tienen es como ese lugar donde puedes ser 100% tú y me siento así todos los días. Entonces, pues bueno, así fue mi entrada. Hoy en día ya no estoy en ese rol, tuve una promoción a el rol que tengo ahorita que es social media. Y estoy llevando las redes sociales corporativas de la marca y también el sitio web. Entonces, algo padre o algo que me gusta mucho de mi rol es que uno de mis clientes principales es el área de cultura y diversidad, equidad e inclusión, que justamente son quienes promueven todas estas políticas para los más de 230,000 asociados que somos en México y Centroamérica. Entonces, es muy padre como poder llevar la voz de todas estas personas que trabajan en la operación, en el staff, en Cedis, en supply, en toda esta parte y darle como ese posicionamiento que merecen y que necesitan, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar la historia de un asociado que te cuenta
cómo ha sido su evolución en la empresa y cómo ha vivido esta inclusión y poder transmitir eso a los clientes que hoy en día desconocen como de esas historias. Entonces, pues es una labor muy linda, la verdad. No, hombre, qué gusto tenerte por acá, porque yo siempre, la verdad, hablo bien de ustedes como compañía. En Walmart de México y Centroamérica son de los pioneros en temas de inclusión. Son también de las empresas que han hecho bastantes logros como tal. En la cuestión también de referencias en marketing, en políticas y todo eso. O sea, creo que muchas de las empresas en México también los toman siempre por ahí. Como un modelo a seguir, vamos a decirlo así. Y digo, ahorita hablando como de estas historias también, como ¿de qué te sientes más orgulloso de haber implementado en el tema del ERG que has estado en Walmart? Ay, pues son muchas cosas, pero creo que la más de los proyectos de voluntariado. Me gusta muchísimo la parte de voluntariado y aquí he podido experimentar diversos como enfoques. El año pasado tuvimos, por ejemplo, un voluntariado para un penal de mujeres. Específicamente nos fuimos a la parte LGBT y recaudamos de todos los asociados del staff y algunos de tienda artículos de higiene. Y entonces armamos kits y los llevamos, ¿no? Entonces el poder entrar, por ejemplo, en primera un penal, que es algo que uno pensaría que es muy complicado. Bueno, sí es muy complicado. Pero a través de una organización, bueno, pudimos hacerlo. Y la experiencia que me llevo, pues es muy grata, porque al final son personas que muchas veces la sociedad ya no voltea a ver, ¿no? Entonces, son personas que tienen muchas carencias y muchas necesidades. E independientemente de la razón por qué están ahí, creo que son personas que también tienen un valor como ser humano y que necesitan la ayuda. Entonces, eso me impactó muchísimo. Y ahorita acabamos de hacer uno para personas en situación vulnerable que viven con VIH. Igual recaudamos artículos de higiene y también alimentos. Armamos más de 100 kits y los fuimos a entregar a la asociación de Vive Libre. Y en verdad es impactante, o sea, como cómo la labor de muchas personas unidas puede beneficiar a otras, ¿no? La primera semana hicimos el acopio durante 3 semanas. La primera semana no teníamos más que 2 latas de atún, ¿no? Yo estaba deprimidísimo, dije, ¿será que es un tabú y la gente no quiere donar porque ven personas con VIH en el letrero? O sea, como que me cuestioné mucho, ¿no? Y luego, pues como que no quise etiquetar y dije, no, a ver, o sea, es la primera semana, hay que darles tiempo. Entonces empezamos a hacer más ruido y fue sorprendente porque el área que nos destinaron para hacer el acopio era pequeña y empezamos a apilar las cosas de tanto que explotó. Ya no nos cupo ahí, tuvimos que ocupar otra sala. Armamos todos estos kits, los fuimos a entregar y vi la labor de toda la gente que se sumó al voluntariado y dije, wow, o sea, eso es lo realmente impactante, ¿no? Es una iniciativa propia de nosotros como ARG, pero se siente muy bonito que tu empresa respalde esas iniciativas. Entonces, creo que es eso. O sea, la labor de voluntariado que hemos logrado hacer desde el ERG. Muy interesante y creo que recalca mucho la importancia de, digo, que ustedes no lo hacen, pero siempre la recomendación es que no se queden las actividades solamente en junio, ¿no? Solamente la marcha, la comunicación y todo. Siempre hay muchas actividades que se pueden realizar durante todo el año y creo que para mí también una de las cosas que defiendo mucho es que las marcas que están en la Marcha del Orgullo, usualmente cuando ya están ahí, están consolidadas con su ERG, no solamente es lo único que hacen, ¿no? Hay otras actividades que hacen de labor social, de cómo podemos contribuir, como en los casos que mencionas. Y siempre hay algo, y es como considerar al final de cuentas que toda empresa pues es una constitución de personas, y usualmente las personas de los ERGs son personas de la comunidad LGBTQ+, que están invirtiendo su tiempo, que están invirtiendo su energía, su conocimiento, para lograr hacer cambios, ¿no? No solamente dentro de la empresa, que digo, es como la base, ¿no? Claro. Lo mínimo que debo de tener es aquí que esté todo el mundo bien, en las políticas, todo, pero allá afuera también desde el punto de alcance que tengo y ustedes como Walmart seguramente también tienen un alcance enorme, entonces, o sea, creo que eso también está muy, muy interesante y es una muy buena recomendación. Y como hablando un poco, vamos a suponer a alguien que todavía no esté o que quiera hacer un ERG, como ¿qué recomendación tú darías a alguien que quiera hacer esto pero todavía no lo ha hecho? Yo creo que el primer paso es atreverte, ¿no? O sea, el tomar pues esa iniciativa de decir, bueno, lo voy a hacer. Y el segundo, tener mucha resiliencia, porque fácil no es, y a pesar de ser compañías grandes, también te enfrentas con muchísimos obstáculos. O sea, la realidad es que no, por tener un nombre de una compañía grande, ya todo va a fluir de manera perfecta,
¿Por qué? Porque pues hay muchos temas, ¿no? Y al final en una empresa pues la prioridad es el negocio, es la venta o es el objetivo que tiene la empresa. Y a veces como cambiar el chip de los liderazgos que hay es complicado, ¿no? Hacerle Sí, ver cómo completamente. también estos temas importan y repercuten mucho también en la productividad de la gente. Entonces, creo que es mucha resiliencia atreverse a tomar el reto y buscar aliados. O sea, creo que buscar aliados es una pieza clave para que las cosas sucedan, ¿no? Porque solos como individuos no lo podríamos lograr. Definitivamente esto es un grupo, el nuestro es impresionante porque tenemos pilares, o sea, donde estamos divididos en comunicación, alianzas estratégicas, proyectos especiales, ¿no? Entonces capacitación también es otro pilar. Entonces estamos enfocándonos en puntos que debemos de cubrir, justo como lo dijiste, para atacar las problemáticas internas, pero también las externas, ¿no? Entonces yo creo que es eso, y también pensar que no todo va a suceder en un día, ¿no? O sea, a veces esperamos que el cambio sea así rapidísimo, pero pues no, o sea, al final son pequeños pasos que te van llevando a una meta colectiva. Entonces, los invito a que si hoy en día están en una empresa y no existe un ERG, que lo puedan formar, que puedan abrir este camino. Hay una red muy grande de ERGs ya que los pueden ayudar nosotros. Desde Proud, de Walmart de México y Centroamérica, estaríamos encantadísimos. Y pues nada, creo que es eso. Sí, es que es un camino muy interesante, muy gratificante también como lo dices, o sea, no es sencillo como tal, pero una vez que te vas conectando, luego hay otras empresas, por ejemplo, como el Pride Connection, Justo. organizaciones que ayudan a conectar y a compartir mejores prácticas. Creo que una de las cosas muy bonitas que me gusta de esto es que allá afuera tú puedes ver como competidores, Coca-Cola, Pepsi, ¿no? Marcas, que entre ellas, si tú las pusieras en la misma sala, pues obviamente a lo mejor se pelearían, ¿no? Pero en temas de inclusión, como que esas barreras se bajan. Esas barreras se bajan y estás como con otros compañeros que no importa de qué empresa, de aquí la misión más grande que creo que tenemos como cualquier persona que está en la comunidad LGBTQ+, y quiere hacer un activismo laboral, es más importante el tema de la inclusión más que cualquier otra cosa, Sí. ¿no? Y ahí voy a estar con todos los bancos, todos los retailers, todos los consumer goods directos, minoristas, y es como vamos a ver cómo te ayudamos, ¿no? Y creo que, no sé si a ustedes en algún momento les ha tocado seguramente ayudar a muchas otras empresas que van empezando, ¿no? Que así como en baby steps. Sí, y pasa muchísimo, ¿eh? O sea, la realidad es que la red, por ejemplo, de Pride Connection es tan grande que tiene tantas empresas afiliadas que en el mundo de las empresas existe la competitividad lógicamente comercial, pero justo, eso, me gustó mucho cómo lo dijo, esa parte de que se rompe como esa barrera y todos estamos como ayudando en temas de inclusión es muy cierta. Justo ahorita el pilar de alianzas estratégicas lanzó una iniciativa para todos los meses tener un conversatorio con empresas en temas de diversidad, ¿no? Y por ejemplo, el que acabamos de tener ahorita en julio, fue ¿qué pasa después del mes del orgullo, no? Y entonces estuvimos con PepsiCo, estuvimos con H&M y nosotros platicando de cuáles son estas prácticas continuas que estamos teniendo como empresas, ¿no? Ahorita en agosto se viene otro, en septiembre otro, entonces empezamos a abordar temas que pueden ayudar no solamente a personas de esa empresa de la cual estamos platicando, sino que a esos conversatorios se suman de otras empresas y que pueden tomar esas prácticas para implementarlas dentro de sus equipos de trabajo, dentro de los ARGs o dentro de los comités, ¿no? Que también es una posición pues muy importante para abrir estos caminos. Entonces, sí, o sea, la realidad es que tener estas alianzas o estos vínculos nos ha permitido lograr cosas muy padres. Sí, muy bien. Y ahorita que también me estabas hablando de todos estos programas y también mencionabas el de voluntarios. Y creo Sí. que ahí me resonó mucho porque creo que, digo, en tu caso, creo que también has sido parte de un programa de voluntarios, ¿no? ¿Estuviste en Brasil? Sí tengo... Sí, tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en temas de educación, de calidad, de los objetivos de la ONU. Y estuvo muy padre porque fueron 2 meses que estuve en Brasil enseñando a niños de bajos recursos español e inglés. Y la verdad es que la primera barrera a la que me enfrenté es que yo no sabía portugués, ¿no? Y ellos no sabían obviamente español. Entonces, como que en mi cabeza, cuando apliqué y tuve el proceso de selección, pues como que dije, pues está padre, me gusta enseñar y vámonos, ¿no? Pero ya llegando ahí, cuando empecé a preparar el material y empecé a convivir con ellos, fue una barrera tan grande porque dije, ¿cómo le hago para enseñar? O sea, ¿cómo me comunico con ellos, no?
Y a pesar de que el español y el portugués es muy similar, pues sí había una barrera grande. Entonces lo hice a través del juego. Y te lo digo porque es algo que utilizo hoy en día en mis clases, ¿no? Yo utilizo la técnica de gamificación y me ha ayudado mucho a que las personas puedan aprender a través de los juegos. Y este voluntariado me dejó muchas enseñanzas y muchos aprendizajes que hoy en día yo digo, ¿cómo el Armando de 19 años se atrevió a irse a un país donde no hablaba el idioma? Viví en la casa de unos brasileños durante 2 meses. Al principio me sentí un invasor, así como de, ya llegué a una casa desconocida, me dieron un cuarto, lavaba, comía ahí, ¿no? Y como que hoy en día sí te juro, digo, como, ¿cómo lo hice, no? O sea, ¿cómo me atreví a hacerlo y a romper todas esas barreras que en su momento para mí eran como complicadas? Por ejemplo, el tema de movilidad es algo que a mí moverme aquí en la ciudad, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo porque como que me pierdo fácil o la inseguridad me da miedo, así como de ir caminando y que me vaya a pasar algo. Y dije, ¿cómo me atreví a hacer eso en Brasil, que es un país que no conocía? Y que es más peligroso, ¿eh? Dicen sí, por ahí. peligroso. Y que las primeras 2 semanas ni siquiera tenía internet. Entonces me movía con el mapa así, pues que se guardaba en tu celular y a ver cómo llegaba, ¿no? Entonces, creo que todas esas cosas te hacen crecer mucho como persona y te enseñan muchas cosas más que técnicas personales, ¿no? Resiliencia, liderazgo, comunicación efectiva. Entonces creo que eso lo he podido trasladar también a mi vida profesional y es algo que me gusta mucho. Y es una actividad que disfruto mucho hacer, o sea, realmente me mueve. O sea, si yo pudiera dejar mi trabajo actual y hacer voluntariado toda mi vida, lo haría. Pero bueno, no se vive solo de ser voluntario, sí, ¿verdad? ¿no? ¿A dónde te gustaría ir? ¿A qué otro país te gustaría ir? Me encantaría hacer un voluntariado por España, Ajá. por ir recorriendo como varios pueblitos de España. Y me encantaría que fuera algo de educación, definitivamente. Sí, o sea, me gusta mucho cómo se conecta todo, ¿no? O sea, cuando tú vas platicando acerca de esta experiencia en educación, voluntario, en el trabajo, o sea, creo que seguramente tú ya estás viendo las conexiones que existen, que cada experiencia te va ayudando a la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y ahorita seguramente todas las experiencias que vayas acumulando te van a seguir ayudando en tu camino. Y creo que también como lo dices, digo, estuviste en Brasil, has estado también fuera otras 2 ocasiones. En Francia también estuviste, ¿no? ¿Cómo fue tu intercambio en Francia? Sí, fui a Francia a estudiar el penúltimo semestre de mi carrera. Complicado desde ese punto porque el hecho de yo aceptar irme era saber que me iba a atrasar en mi titulación y para mí el tiempo es algo muy sagrado porque soy una persona de muchos objetivos, ¿no? Entonces, como lo dijiste, a mi poca edad he podido como cubrir muchas partes de mi interés o sueños que tenía por cumplir. Y entonces el hecho como de saber que me podía atrasar, pues ya era una barrera grande. Luego, 6 meses antes de que yo me fuera, me enfermé horrible, estuve en el hospital. 3 semanas internado, se me colapsó un pulmón. No manches. ¿Y eso por qué pasa? Es algo muy random. ¿Es por estrés o además por la vida? Pues solamente le pasa al 1% de la población. O sea, es una minoría muy chiquita. También pertenezco a esa minoría de enfermedades raras. ¿Es el punto 1? Sí, o sea, está muy cañón. El mío fue de la nada. Es un neumotórax espontáneo con tensión al corazón. Hay neumotórax que se tienen por accidentes, ¿no? Te accidentas y una costilla revienta tu pulmón y pues, se colapsa. Digamos que eso es una forma fácil de poder restaurar, pero el mío se colapsaba y no sabían por qué se colapsaba. Entonces tuve una primera estancia en el hospital, duré 1 semana y media. Me inflaron mi pulmoncito otra vez y salí y como a las 6 horas en mi casa volví a sentir el dolor horrible, entonces me regresaron, se me volvió a colapsar y ya fue ahí donde dijeron los doctores, pues no, o sea, es algo más, ¿no? O sea, entonces cuando descubrieron, pues era mi propio cuerpo, o sea, colapsándome, ¿no? Una y otra vez. Entonces, pues bueno, los doctores vieron que había un doctor que había estado en España viendo como mucho este tratamiento, porque allá sucede más que en México, es algo raro, pero allá hay como más casos de estos. Entonces el doctor vino, me estudió y nos dijo, pues tienes algo que se llama bulas, que son como unas burbujitas que se forman en el pulmón, en la periferia. Okay. Y entonces lo que está pasando es que se te están reventando y cuando se revientan, pues, se hace un hoyo y pues obviamente se colapsa. Entonces, bueno, para no hacer la historia larga... Está adelante,
eso me sucedió meses antes de irme de intercambio, cuando yo ya tenía todo, ya tenía mi examen de inglés, la universidad ya me había aceptado, me becaron al 100% por parte de mi universidad, ya había vendido mi coche para poderme ir y llevarme ese dinero. Entonces, como que para mí el hecho de no poderme ir era pues, lo peor que me estaba pasando, ¿no? Y el doctor aparte me dijo, no puedes volar. O sea, no puedes volar en un lapso de 1 año porque tienes el riesgo de que se te colapse el pulmón. Y me contó de un chico que le pasó lo mismo, voló y lamentablemente se le colapsó el pulmón en el viaje y falleció. No porque manches. no pudo recibir la asistencia médica en el aire. Entonces, pues imagínate, el riesgo era enorme. Mis papás estaban así de que no. Y yo soy súper aferrado a mis sueños y dije, me voy porque me voy. Entonces me recuperé y pues sí, volé a Francia, estuve allá 6 meses. Estudié Luxury Brands y Marketing Digital. La verdad es que aprendí muchísimo de los profesores, del entorno. El país me costó mucho trabajo porque nuevamente no sabía francés. Aunque lo estudié 6 años, me costó mucho trabajo ya entenderlo realmente en el país porque es totalmente diferente a como te lo enseñan. Y la verdad es que la cultura no es tan buena en temas de cercanía con la gente, ¿no? De recepción también de otras culturas, ¿verdad? Exacto. Sí. O sea, estamos súper acostumbrados en México al apapacho, al cariño, al si no sabes yo te ayudo, te oriento, todo. Y la realidad es que estando allá es totalmente distinto, ¿no? Me costó mucho trabajo, la verdad, no te voy a decir que fue súper fácil, pero creo que lo que rescato mucho es el haber podido tener esa independencia. Porque eso me permitió el día de hoy ya poder vivir solo. O sea, yo regresé de mi intercambio, cursé 6 meses más de mi universidad y les dije a mis papás, ya me voy a independizar, es un paso que quiero dar, me sentí muy bien viviendo solo en Francia y creo que es algo que ya estoy listo para hacer. Y al día de hoy ya llevo 3 años y medio viviendo fuera de casa de mis papás y es algo que me hace sentir como muy orgulloso porque he logrado muchas cosas también como por ese lado. Muy bien. Y, o sea, ¿cuál dirías que es como siento que hay algo, no sé si es dentro de ti o detrás de ti o un pensamiento recurrente que tienes como de siempre aventarte, atreverte a eso? O sea, como que, ¿cuál es tu proceso mental para aventarte a hacer estas cosas? Ay, no sé. Yo creo que es el hecho de pensar que si no lo hago hoy, quizás mañana no lo puedo hacer, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. A mí me encanta viajar, me encanta hacer estas cosas. Y justo ahorita se acaba de abrir una beca de movilidad de la maestría en la que estoy estudiando para estudiar en España, ¿no? Y entonces cuando la vi dije, me voy, ¿no? O sea, claro que me voy. Pero entonces pensé mucho, por ejemplo, en mis mascotas, ¿no? Tengo una perrita y un gatito. Y pues son una responsabilidad muy grande que no sé si podría llevármelos, o sea, por todo lo que implica. Entonces hoy en día ya, por ejemplo, lo pienso y digo, es una barrera que quizás no sea imposible, pero que hoy en día me frena a hacerlo, ¿no? Entonces, si no lo hubiera hecho antes, quizás hubiera vivido con la duda de qué se siente hacerlo, ¿no? Sí, completamente. Y a lo que voy es, siempre me gusta pensar, si hoy tienes la oportunidad, hazlo, ¿no? Si sale mal, y me lo dijo uno de mis jefes y se me quedó muy marcado, es, se corrige ya, ¿no? O sea, las cosas que salen mal al final son aprendizajes de vida también. Y creo que no hay, bueno, obviamente si estás afectando a un tercero, pues ahí quizás tenga una implicación mayor, pero si es bajo tu propia decisión y el impactado eres tú, pues creo que siempre tiene una forma de corrección. Entonces, me gusta pensar, como te decía, y como abrimos, en el presente, ¿no? ¿Y qué tengo hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Y no quedarme como con el ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Sí, a mí también me da mucho miedo esa parte del pensar de... Pues hay muchas oportunidades que a veces tenemos, ¿no? Y entiendo que hay ciertos miedos, pues sí, correctos, ciertos miedos, pero creo que siempre es bueno saber que hay cosas que tenemos que hacerlas aunque sea con miedo, ¿no? O sea, creo que hay una parte importante de saber, al menos para mí, en mi caso, siempre es como, oye, pues, ¿de qué me voy a sentir más orgulloso en el futuro? Cuando me esté muriendo en mi lecho de muerte, así que esté... ¿De qué me voy a acordar, no? Obviamente hay que nivelarlo con ciertas cosas, no vivir la vida YOLO siempre, todo el momento, ¿no? Pero cosas importantes en tu vida siempre creo que es bueno, ¿no? Como aventarte. Y algo que me gustó que decías es como referenciar a algún jefe como tal. Y creo que en la vida tenemos muchos jefes o líderes que nos inspiran. Como para ti, ¿quién dirías que ha sido como alguien que te ha inspirado mucho? Pues mira, yo creo que mi primera jefa, que se llama Carla Aguilar. Un abrazo para Carla Aguilar. Un abrazo con Zen.
La verdad es que la admiro mucho porque tuvo esa confianza de adoptarme en mi primer trabajo cuando quizás yo no era un candidato potencial para el puesto, ¿no? Ujú. Y no lo digo porque no tenía la capacidad, sino que yo no me sentía con los conocimientos para tomar ese puesto, pero ella vio algo en mí, ¿no? Y entonces creo que esto es algo que me dejó mucho y que me gustaría hacer el día de mañana, que yo tenga la oportunidad de seleccionar equipos, el poder decir, ¿no? Como lo contrato a él porque sé que tiene la capacidad de lograrlo y veo ese potencial en la persona. Creo que siempre se trata de desarrollar a las personas. Completamente Entonces, de acuerdo. nunca vas a llegar lo suficientemente preparado a un puesto, ¿no? Y yo te podré decir, a lo mejor ya con maestría y un estudio y experiencia, bla, 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 siempre va a haber algo que desconoces. Y creo que se trata más de desarrollar a las personas para que lleguen a alcanzar eso que ellos están buscando como persona y que tú estás buscando como líder para cumplir el cumplimiento de tu área, ¿no? Entonces, creo que es ella como una de las personas que más me ha inspirado como a decir, tiene esa capacidad de lograrlo y voy a apostar por él. Y que es algo que me encantaría, porque también he luchado mucho con el edadismo, ¿no? Y es algo que no se habla y es real. O sea, a mí me ha tocado ser la persona más joven de todos los equipos de trabajo en los que he estado, ¿no? Y muchas veces es como, ay, estás bien chiquito, ¿qué vas a saber? O te falta un buen vivir. O yo a tu edad no ganaba lo que tú estás ganando ahorita, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué verlo así? ¿Y por qué no verlo de otra manera? Como, qué padre que una persona joven ha tenido o se ha ganado el tener estas oportunidades que hoy en día tiene, ¿no? Y cómo lo podemos empujar para que sea más. Entonces, eso me enseñó mi líder, Carlita, y eso me encantaría a mí también enseñar en algún futuro. Sí, y creo que la parte del edadismo es un tema que cada vez se está hablando más. Yo creo que en unas décadas va a ser algo como, ¿cómo decíamos eso, no? Tanto para muy joven y para más mayor, ¿no? Creo que ahorita muchas de las conversaciones también veo de las oportunidades que muchas personas mayores ya no tienen, ¿no? Y cómo hay ciertas barreras que, oye, ya no, si tienes más de 40 ya no te contratan, o si tienes más de 50 ya es casi imposible, pero en algunas ocasiones tampoco no se le da el valor, como en tu caso, que estábamos del otro lado, que tienes mucha experiencia, ¿no? Y hay personas que a veces esperan ver a alguien un poco mayor y lo que sea, y es como, güey, pues no, o sea, no tiene por qué ser así. Realmente, como bien lo estábamos diciendo, lo que importa es lo que la persona viene a aportarte, y si esa persona tiene la edad que tenga, tiene el conocimiento que va a tener y tiene las formas buenas de implementarlo, eso va a ser lo importante. Exacto. Y decías algo muy importante que es las personas adultas, por ejemplo. Y hablando de lo que decíamos de inclusión, justo para mí eso es la inclusión, ¿no? O sea, no solamente una comunidad, sino en general la sociedad. Y me encanta porque hay empresas que hoy en día ya están abriendo muchas oportunidades de desarrollo para personas mayores, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Walmart existe el CV ciego. Y el CV ciego es esto de no tienes que poner tu edad, no tienes que poner tu género, no tienes que poner tu foto, ¿no? Y eso está padrísimo porque me gusta el hecho de que ya no hay una etiqueta de por medio para un reclutador para poder hacerte una entrevista, ¿no? Lo que importa más es tu talento. Entonces, creo que justo como dices, y me gustó, mucho estamos haciendo hoy en día para romper con esas barreras y esos sesgos. Y realmente sería muy padre ver una sociedad inclusiva en todos esos entornos. Poco a poco creo que vamos a llegar para allá, de alguna forma u otra. Y creo otro punto importante que también cuando yo doy recomendaciones hacia las personas que están buscando empleo, creo que es muy bueno encontrar una empresa donde construir tu carrera profesional. Creo que es algo primordial, importantísimo. Pero hasta más importante o igual de importante, dependiendo del caso, ¿no? Sé que es complejo, pero es también quién va a ser tu jefe. Y creo que tú también lo decías muy, muy bien con tu ejemplo, y en mi caso también he estado con jefas o jefes no tan buenos y con jefes muy buenos, que estas personas que apuestan por tu crecimiento. Y también he visto en otras personas que les ha tocado crecer en su carrera profesional, que tienen estas personas, ¿no? Estos mentores que creen en ti, que te apoyan, y creo que es una parte fundamental de cuando estás sobre todo en los primeros empleos, también encontrar, oye, pues a lo mejor no puedes decir exactamente qué jefe vas a tener, pero debería de darte una pista de esta persona qué tan buena o no es, a lo mejor en la entrevista, a lo mejor en las primeras semanas, pero sí creo que para tu éxito profesional, sobre todo en los primeros años, depende mucho más el jefe que la empresa. Sí, y la realidad es que creo que algo que me ha permitido justo ahorita que decías, se puede tener jefes buenos como jefes malos, pero algo que me costó mucho a mí aprender es cómo de los jefes malos puedes aprender algo Totalmente también muy válido, muy valioso.
Yo pude desarrollar muchísimas habilidades blandas con una jefa muy mala que tuve. Te enseña a aguantar, te enseña, mira, así de no respondas lo que tú dices. No, y lo peor es que respondía, ¿no? O sea, yo caí creo que en todos los errores que podía haber tenido. Ajá. Y tuve que aprender del error, ¿no? Como te decía. Claro. Y hoy en día que he hecho como un retroceso y volteo a ver atrás como estas partes, digo, chin, o sea, lo hubiera podido hacer mejor. Pero si no lo hubiera hecho así, yo creo que no estaría donde estoy hoy, con las bases que tengo hoy, ¿no? Sobre todo algo que me costó muchísimo trabajar fue la inteligencia emocional. O sea, esa parte de no engancharte con lo que está pasando en el trabajo, no engancharte con esa conversación con tu jefe, no llevarte como esa conversación fuerte a tu vida personal y que impacte en tu vida personal, desprenderte totalmente de eso. Sí. Me costó, pero hoy en día te podría decir que lo aprendí gracias a un mal liderazgo, ¿no? Entonces, también hay que aprender, y eso es como un consejo para todos ustedes, como a cambiar la perspectiva, ¿no? Y a resignificar qué historia quiero contar. Y de qué manera quiero ver como esa parte de mi vida que está sucediendo hoy en día. Porque a veces nos enfrascamos en ver solo lo malo, pero algo que me encanta siempre es resignificar, ¿no? Resignificar las cosas que te pasan. Porque si las ves desde otro enfoque, el día de mañana te vas a dar cuenta de que tuvo que suceder así para que aprendieras algo. Entonces, tómelo como consejo. Sí, es difícil en el momento que suceda tal vez, ¿no? Pero creo que conforme vas avanzando conectas los puntos y creo que siempre toda situación dependerá del contexto, pero hay algo que puedes aprender, ¿no? Hay algo que puedes saber de, oye, pues a lo mejor pasó así, si hubiera sido diferente, a lo mejor la vida hubiera sido completamente por otro lado y pues, lo vas aprendiendo con la experiencia, ¿no? Es lo que te va dando los años. Muy bien. Algunas preguntas un poquito más personales, pero un poco más individuales. Me gustaría saber, digo, estamos hablando también de muchos logros, de muchas cosas positivas, y más que ponerle el lado negativo, me gustaría como consultarte, como ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? Así que digas, ¿cuál es? Ay, qué complicado. Mi mayor miedo. Yo creo que llegar a un punto donde no me sienta feliz. Uh-huh. Creo que he podido ver como esas etapas como oscuras, no sobre mí, sino sobre otras personas donde la felicidad que tienen no es suficiente, y la verdad es que me daría mucho miedo llegar a un punto así, o sea, donde no me sienta suficiente con la vida que tengo, con los logros que tengo, ¿no? Y algo que valoro mucho es la gente que está a mi alrededor. O sea, yo desde chiquito he trabajado mucho mis vínculos, ¿no? Por ejemplo, mi mejor amiga la conozco desde que éramos unos niños en la primaria y llevamos más de 20 años de amistad, ¿no? Entonces, como que llegar a una etapa o un punto donde no me sienta feliz y no tenga mi red de apoyo, creo que ese sería mi mayor miedo, como el sentirme solo en ese sentido. Muy bien. Y me gustó mucho que hablabas de la felicidad y creo que está relacionada con el éxito de alguna forma u otra. Ya me dirás sí o no, pero ¿cómo podrías definir qué sería la felicidad o tu felicidad o el éxito en tus propios términos? Yo creo que la felicidad, o sea, no tienes que esperar a encontrarla en un futuro. Es algo que me causa mucho conflicto, la gente que dice como, ¿cuándo te darás cuenta que eres feliz, no? O como, cuando llegue qué cosa vas a ser feliz. O sea, yo creo que todos los días tenemos que ser felices. Y hay algo que me gusta mucho recordar, que es un día a la vez, ¿no? O sea, hoy tuve un mal día, pero eso no significa que mañana no puedo ser feliz. Porque si lo estamos pensando siempre a futuro, o sea, como de cuál va a ser la definición de felicidad cuando tengas 30, 40, 50 años, pues vamos a vivir ansiosos por querer cumplir ese concepto de felicidad que puede resignificarse. O sea, yo hoy en día te podría decir, mi felicidad hoy es poder tener a mis papás cerca, estar haciendo mi maestría, tener un trabajo que me llene, tener a mi red de apoyo, a mis amigos, ¿no? Quizás a mis 30 años sea casarme, ¿no? Entonces creo que con el tiempo se va cambiando mucho ese concepto, pero creo que me gustaría definirlo como ser feliz todos los días, aceptando que hay días malos, ¿no? Y que aunque existan esos días malos, otra vez, a veces puedo ser muy positivo, pero como resignificarlos para encontrar algo bueno. Y agradecer, o sea, sobre todo agradecer. Creo que muy pocas veces nos paramos en el día a agradecer, ¿no? Es algo que he hecho últimamente mucho y me gusta porque incluso el hecho de poder agradecer por ejemplo, hoy como que le di las gracias a mi coche. Gracias por traerme aquí. Sí, gracias. Sí, o sea, porque hubo una inundación enorme por mi casa ayer y me costó mucho trabajo llegar al trabajo hoy, ¿no?
Y entonces como que le dije a mi coche y hasta lo sobé así un poquito y le dije, gracias por llevarme, porque al final es como la forma en la que yo estoy pudiendo llegar a mi trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso es la felicidad para mí. Sí, pues estar contento con lo que tenemos en el momento que presente, tienes. ¿no? Creo que una de las cosas también, digo, lo aprendimos durante toda la vida, pero creo que en la pandemia también encontramos mucho, depende de cada caso, ¿no? Yo digo en mi caso en particular, pero sí está... agradecer todos los días por las cosas que están ahí, que a veces no las vemos, ¿no? Desde despertar vivos, desde tener comida en el refri, desde tener a alguien a quien hablarle, o sea, todas estas cosas que damos por sentado y que en algunas ocasiones no le damos todo lo, oye, la maravilla que es que esto esté pasando, que esto esté sucediendo. Y pues qué bueno que tu coche te pudo traer a esta entrevista. Qué bueno. Muy bien. Y digo, hablamos de ciertas cosas profesionales, pero además de lo que más orgullo te haya dado en la parte profesional, me gustaría que sea un poco más integral en la parte personal o de todas las cosas que has hecho, como de qué te sientes más orgulloso. Yo creo que impactar positivamente en las personas. Uh-huh. O sea, cada que logro impactar de manera positiva en alguien es como un logro para mí, ¿no? Con mis alumnos, con mis amigos, con mis papás. O sea, cuando yo veo como esa expresión de felicidad de alguien, cuando le doy un detalle o cuando hago algo por ellos, o sea, eso me hace sentir a mí muy orgulloso, como que siento que estoy cumpliendo mi propósito de vida. Igual mi jefe, que también me dio el otro consejo, me dijo una vez que tenía como una facilidad para llegar al corazón de las personas y que la aprovecharan, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso me gustan estos espacios, porque siento que son momentos donde puedes llegar a conectar con personas que incluso no me conocen, pero que el día de hoy quizás si están escuchando esto y se identifican con algo y les está ayudando en algo, para mí ya es común. Entonces, creo que eso es algo que me hace sentir muy orgulloso y pleno, sobre todo. Muy bien. Qué bonito mensaje y creo que parte de todo el propósito que uno tiene en la vida es encontrar estos dones. Qué bueno que tienes como esta sensibilidad para saber qué es, ¿no? Con eso conectar y empezar a trabajar en ello, conectar con las personas que nos puedan estar escuchando, conectar con las personas que estás en tu día a día y... Como ahorita en este momento, en estos días o en estos meses, como ¿qué es lo que más te emociona hacia el futuro? O sea, ¿en qué tema o qué proyecto estás ahorita pensando que te emociona mucho? Creo que mi maestría. Uh-huh. Empecé a estudiar la maestría este año y el hecho de estar en el rol de estudiante, después de haberlo dejado durante muchos años, me emociona mucho y sobre todo estoy conectando con gente que me parece impresionante esas conexiones, ¿no? Yo creo que las personas no se cruzan contigo por una casualidad y lo he podido Totalmente. ver. Ahorita, el trimestre pasado tuve una maestra que se llama Maribel. Saludos a mi maestra. Saludos a Maribel. Abrazo. Espero estés escuchando este episodio. Que justo, más allá de la parte técnica, que me ayudó muchísimo para una situación que estaba teniendo en el trabajo, nos transmitió mucho su esencia humana y logré conectar tanto con ella en ese sentido que me inspiró a cómo ser un mejor profesor con mis alumnos. Entonces, me está gustando esta parte de regresar a este rol de estudiante y saber qué puedo aprender de mis profesores que hoy en día me hacen ser una mejor persona. Entonces, lo veo con mucho anhelo mi maestría y también estoy muy agradecido de tener la oportunidad de estudiar porque mi papá me está apoyando muchísimo en la parte económica. Y le decía a una amiga, qué afortunado soy, ¿no? Porque quizás muchas personas quisieran tener una oportunidad de estar estudiando y no la tienen. Uh-huh. Y el hecho de estar respaldado también por mi familia, pues me hace sentir muy afortunado. Entonces, me emociona saber qué va a pasar con mi maestría y cómo voy a poder explotar todo lo que me está dando para mi futuro. Muy bien, excelente. Entonces, ¿trabajas y en qué momento haces las maestrías? ¿Fines de semana, la noche, duermes de casualidad? Ay, no sé. Fíjate que está muy complicado. O sea, no sé cómo le hago, no sé. O sea, la gente también me ha preguntado cómo le haces para mezclar todo. No es fines de semana, es entre semana. Entonces... Wow. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. No es nada sencillo. Sí, o sea, trato de equilibrar mucho como o sea, como de ser muy disciplinado con mis tiempos para poder cumplir con todo, ¿no? Incluso este trimestre no lo logré tanto porque el miércoles, por ejemplo, es un día que voy a trabajar
y tengo que correr a la universidad para tomar clase de... O sea, la clase es de 7 a 10, pero yo solo puedo tomar de 7 a 8 y media, porque de 8 y media a 10 doy clase. Entonces, como que ahí se me atropelló muchísimo, pero dije, bueno, voy a tratar de dar mi 100 y ver esa hora y media que falta grabada y ponerme al corriente, ¿no? Y pues creo que es la disciplina. O sea, cuando algo te gusta o te apasiona, pues la verdad es que no te cuesta trabajo hacerlo. Encuentras la forma, ¿no? Y pues sí, creo que es eso. Me gusta. Entonces, como me gusta, pues busco la manera de que suceda. Oye, ¿y esta disciplina, o sea, crees que la has construido tú o viene de alguna parte, de algún familiar o...? No, creo que sí la he construido. Yo era un... Bueno, no sé si se puede decir la palabra, pero era un Sí, sí se puede. desmadre, y si no que la censuren. Aquí va el pip. En la secundaria y la primaria, o sea, yo era de que reporte, platica mucho con sus compañeros, no hace la tarea así. Pero cuando entré a la prepa, no sé qué sucedió. Creo que fue el cambio de escuela. Era una escuela mucho más pequeña, era una escuela católica, era una escuela donde había gente que ya venía más de 10 años de estudiar ahí. Y yo era el nuevo, así como que fui la sensación para todos, que sentí que la gente estaba esperando mucho de mí. Y entonces me cayó así como un 20 y dije, es que tú estás formando al Armando del mañana. Completamente. Y si hoy en la prepa no te esfuerzas, si no tienes buenas calificaciones, si no te enfocas en qué quieres estudiar, nadie más lo va a hacer por ti. O sea, la gente puede estar ahí. Tus papás quizás te podrían mantener toda la vida, pero ¿qué más vas a hacer por ti, no? Entonces, me cambió ese chip y desde ahí yo dije, no, quiero ser el mejor en las calificaciones, quiero ser el mejor en el viaje, quiero ser bla, 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 ¿no? Y entonces creo que fui formando ese hábito, esa disciplina de decir, si tú quieres alcanzar eso en particular, tienes que buscar el cómo, ¿no? Nadie te lo va a dar. Y entonces fue así como fui adquiriendo como esas habilidades de definir, hoy tengo esta meta que es irme de voluntario, ¿qué tengo que hacer? Tengo 6 meses para prepararme y ser el mejor voluntario. Tengo esta meta de ganarme la beca de emprendimiento en Nueva York, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Tengo un año para irme de intercambio internacional, ¿qué tengo que hacer, no? Tengo 5 meses para entrar al grupo modelo para el programa de trainees, ¿qué tengo que hacer? Entonces como que esas cosas me han ido ayudando a tener como esa disciplina y esa organización. Creo que aquí es muy importante siempre como... Me gusta cómo lo tienes tan claro, el hecho de poder comunicarte de alguna forma u otra con tu versión del futuro de, oye, pues necesitamos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Armando? Y empiezas a hacer tu plan, empiezas a hacer todas esas cosas y creo que eso es muy fundamental el hecho para poder lograr todo lo que has logrado, ¿no? O sea, primeramente, felicidades de nuevo, porque a tu corta edad, pues prácticamente has hecho, viajado, construido, realizado, estado en muchos lugares. Hay unas preguntas de cierre que me gustaría hacer, pero antes de las preguntas de cierre, para no cortar la dinámica, me gustaría que hiciéramos también como una pequeña actividad con estas cartas que tengo acá. Okay. Es un oráculo, no sé si conoces qué es un oráculo. Muy poquito. Un poquito, bueno, esto a diferencia del tarot, porque yo no sé leer el tarot, Okay. no tengo ni idea. Por acá Pico sí sabe, es un experto, pero el oráculo prácticamente son unas cartas que te ayudan a dimensionar ciertas cosas que tenemos en la mente. O sea, hay personas, me acuerdo, cuando estaba en la agencia de publicidad, hay personas que a veces hacían arquetipos de construcción sí. de como el conocimiento con estas cartas, ¿no? Pero muchas personas lo utilizan en su día a día para... Por ejemplo, ¿cómo voy a resultar en un examen que tengo el día de hoy? ¿O qué es lo que tengo que hacer? O, por ejemplo, yo le he leído mucho las cartas a personas, por ejemplo, que van a hacer un cambio importante en sus vidas, ya sea que se mudan a un país o que cambian de trabajo y que me preguntan, ¿cómo me va a ir? ¿No? Ahí va. Ahí va, acá, pum. Y la realidad es que no tiene tanta ciencia porque hay un librito donde te dice... ¿Qué es? No, o sea, yo no me lo sé de memoria, sino más bien yo interpreto. Lo hago al final porque pues ya un poco como conociéndote más, puedo saber por dónde va. Okay. El chiste es que la actividad consiste en que tú hagas una pregunta, lo que tú quieras saber. De nuevo, yo te di unos ejemplos de cómo lo he hecho anteriormente. A veces son personas que lo utilizan en proyectos de vida, en una decisión, en algo. Lo ideal sería que fuera algo trascendental, ¿no? Okay. No.
No de que qué voy a cenar hoy. Porque Maruchan. Maruchan. Va a salir así una sopa en las cartas, ¿no? De ve por una Maruchan. No, algo que para ti sea importante, ¿no? Ok. Yo no voy a decir qué es eso, pero una pregunta de algo importante. Leemos las cartas y vemos qué dice el librito, como para que tú también te lleves algo. Es algo simbólico por todo el aporte que nos has dado en esta conversación. Muchas gracias. Entonces, Encantado. algún día voy a aprender a leer las cartas bien, pero esto es... Mira, para temas de podcast es lo más eficiente. No, y está padrísimo. O sea, creo que... Bueno, yo soy muy espiritual. Entonces también me gusta como conectar mucho con esas cosas. Nunca me he leído la mano, ni las cartas, ni nada. Pero tengo como mucha... Pues no sé si fe o sea, no estoy como negado a que las Sí, no cosas eres tan pueden escéptico a suceder. estas Exacto, cosas. exacto. Sí, no, y créeme que las personas que lo utilizan, o sea, hay muchas personas que admiro, dueños de empresas y también en otros programas, he visto que hacen ese tipo de cosas también de, voy a iniciar, o sea, como a la manera personal, ¿no? Ok. Inclusive yo también para el día de hoy le platicaba a Pico de, ¿cómo hay en la entrevista? Que no sé qué, y me di una tirada de cartas y estuvo padre, estuvo interesante, Ok. sí me sirvió. Yo las revolví tantito, pero revuélvelas tú para que tengan tu carga energética. Que no hay ningún truco. No hay ningún truco con las cartas. Ya la escogimos antes de que lo vieran. Soy muy malo para revolver, pero... Yo también, por ahí se ¿verdad? estaba notando un poco. Bueno, creo que ya. ¿Te las paso? Sí. Hazme la pregunta. Ok. ¿Te la tengo que decir Sí. o la tengo que hacer en mi mente? No, la tienes que decir. Ok. Creo que entonces voy a cambiar de pregunta. Bueno. O sea, No, sí voy a decir eso. Puede ser, la puedes solamente pensar y yo leo lo que diga y tú lo interpretas, pero, o sea, si la dices en voz alta te puedo ayudar a interpretar un poco mejor. Ok. Tú. O sea, me gustaría saber como si una decisión que tomé en mi trabajo va a ser como para mi beneficio o no. Porque es como algo que me está rondando mucho la cabeza. Buenísimo. A ver, escoge la que tú quieras. Ok. Puede ser la de arriba, puede ser la de abajo. Creo que esta. ¿Te la paso? Muy bien. Ay, El sol. ¿Y qué significa el sol? Mira, es chistoso porque fue la misma que tiré yo hoy. ¿Sí? Sí. Guau. ¿Qué nos dirá el sol? ¿Qué nos dirá el sol? ¿Qué nos dirá el sol? Es muy buena carta, creo que es una de las cartas más bonitas si la quieres ver. El diseño también está muy, muy bien hecho. No porque yo lo hice, pero... Ah, ¿tú lo hiciste? No. Ah, yo dije, No, de hecho no, porque yo no lo hice. Más bien. ok. Sí. Mira, el sol, que viene de la fuente. En la carta natal, el sol simboliza la esencia de tu personalidad, tu fuerza vital, tu ego y tu conciencia. El signo y los aspectos del sol describen cómo expresas esa energía vital básica. Desde nuestra perspectiva terrestre, el sol da la vuelta al zodiaco una vez al año, pero en realidad el sol es el eje central alrededor del cual giran los planetas. Todos los demás cuerpos de nuestro sistema solar reflejan su luz. Es inimaginablemente enorme. Podría coger en su interior a 1 millón de tierras. Acción. Una recomendación que te da de la pregunta que tenías es una acción a tomar. Es la luz del sol brilla a través del profesor, el actor, el amante, el líder, aquellos que utilizan su entusiasmo, su cordialidad y su carisma para el bien común. Ha llegado el momento de que ocupes el centro del escenario. Permite que la luz solar emane a través de ti, alumbre, ilumine y confiere energía a tu entorno. Y utilízala para ser una contribución. Observa lo que alimenta tu vitalidad y trabaja con ello. Al dejar que el sol fluya a través de ti, tu salud mejorará. Atraerás el apoyo a tu energía y entusiasmo y entra en tu potencial. Si tu pregunta versa sobre un proyecto, advierte cómo la vitalidad circula a través del proceso y despeja el camino. Deja que esta situación sea un canal para la energía del sol y siente cómo cobra vida propia. Hay unas cositas todavía, hay 2 párrafos más. Reto. El narcisismo es la sombra de la energía del sol, la falsa creencia de ser el centro del universo y relegar a los demás a un segundo plano. Aprende a ganarte la atención y el respeto en lugar de exigirlo o esperarlo. Es como la parte de la El sombra. opuesto, Es ¿no? como la sombra. Sí.
Pero como regalo, dice, este momento iluminado por el sol es una oportunidad para apartar a tu ego del camino, permitir que la luz solar fluya a través de ti y que el espíritu haga el trabajo. Brilla con todo tu corazón y comparte tu pasión con tus amigos, tu familia, tu comunidad y el mundo. Haz una ofrenda, vive en la verdad. Yo soy el centro del universo y tú también. Ay, guau. ¿No hay Kleenex en este set? Deberíamos de tener un Kleenex. Está Un par de súper bonito. Wow. O sea, creo que justo como que se alinea mucho a lo que he estado pensando. O sea, es una decisión importante que tomé, pero que también una vez que ya la tomé como que me dio muchas vueltas en mi cabeza de habrá sido lo mejor o no. Y como que estas semanas he estado pensando mucho en si fue lo correcto. Pero creo que esto me deja muy claro que sí. Y sobre todo que me gustó mucho la parte del reto. Porque creo que a veces justo podemos llegar a caer en eso, ¿no? En ese egocentrismo o en ese creer que yo ya lo sé todo y ya lo viví y soy el mejor. Y más bien permitir, ¿no? Que los demás te enseñen a aprender de los demás y contagiar como esa pasión. Wow. Ya después les contaré qué fue el proyecto importante. Ese va a ser para el Patreon. Para los suscriptores van a saber qué pregunta hizo. Suscríbanse para saber. Suscríbanse para saber. Y me hace mucho sentido también. Es muy curioso que fue la misma que había sacado y creo que también para mí era muy importante como el hecho de poder escuchar toda tu historia porque tal cual, ¿no? O sea, siento que es una carta tuya del profesor, el líder, el que hace esto, todas las cosas que has hecho y que sigues haciendo y tu visión de la vida ayuda tanto a tus personas allegadas, tu círculo cercano, tu comunidad, a donde sea que vayas a llegar vas a impactar de una manera positiva. Muchas gracias. Entonces, no hombre, gracias a ti. Y para ir cerrando, hay dos preguntas que me gustaría hacerte, que se conectan un poco con la inicial, pero ya un poco llegando a todo lo que hemos platicado. Me gustaría principalmente, por un lado, que le dieras un mensaje al Armando que estaba pensando en salir del closet. O sea, un mensaje que te gustaría darle de, oye, pues no sabe qué hacer, no sabe todavía qué herramientas realizar, lo que sea, pero ¿qué mensaje te gustaría darle a ese Armando? Ay, es que ya estoy un poco sentimental después de leer esa carta. Pero yo creo que sería como vas a descubrir tu propia fortaleza. Y es que no sé, pero algo que siento que le debo como a ese Armando es como vas a hacer que la gente se sienta orgullosa de ti. Y hoy en día ya lo veo y lo siento y eso me hace sentir muy feliz. Y yo creo que si él pudiera verlo, tendría mucha tranquilidad porque tuvo mucho miedo e incertidumbre en esos momentos. Entonces, os agradezco también a Dios porque la verdad es que es alguien que me ha acompañado durante todo este tiempo y creo que el agarrarme de él en momentos como tan difíciles fue lo que me ha permitido estar aquí hoy. Entonces, no lo sueltes. Tener fe, ¿no? Tener fe que las circunstancias, a pesar de que no lo veamos en su momento, van a mejorar, ¿no? Creo que es algo muy importante y muy bonito mensaje. Y por el otro lado, no es el Armando del futuro, sino más bien, imaginemos que pudieras dar un mensaje al futuro, ponerlo en una cápsula, así. Vamos a poner aquí unos mensajitos. Lo vamos a poner para las generaciones siguientes. Como, ¿qué mensaje te gustaría dejar en esa cápsula? Creo que sería que no hay sueño que no se pueda cumplir. Atrevernos siempre a hacer las cosas, seguir mucho nuestro instinto y apegarnos mucho a las pasiones que tenemos en la vida. O sea, descubrir tu propósito creo que te va a permitir llegar y alcanzar como todas esas metas y sueños que tienes. Entonces, apasionate por lo que te gusta y no lo sueltes, ¿no? Por más que la gente te diga que no es el camino correcto, si tú lo sientes y tú lo practicas todos los días, estoy seguro de que se va a convertir en algo positivo para ti. Entonces, creo que sería eso. Creer en uno mismo, podríamos decirlo, definitivamente. Armando, pues muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar si la gente te quiere contactar por ahí? Me pueden encontrar en LinkedIn como Carlos Armando Aguilar Ayala, en Instagram como http.charlie con 3 Y, o en mi teléfono o correo ca.aguilar008@gmail.com.
Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estuvieron por acá, gracias por acompañarnos como siempre. Cualquier duda, cualquier comentario también, ya saben, ahí están mis redes en @edgarish, Edgar ISH. Si te gustó este episodio también, te pediría que lo puedas compartir, estoy seguro que te va a ayudar a ti, le va a ayudar a alguien también, a un compañero, compañera, compañere o algún familiar. Y espero que se lleven por acá algo de esta gran historia que yo me llevo bastantes cosas, me llevo una inspiración muy grande y pues te agradezco de nuevo el tiempo y por todo lo compartido. Muchas gracias, gracias. Den muchos likes, compartan, suscríbanse y los ven en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Toda la vida te editaste para encajar. Es hora de que te reedites para sobresalir.